Las propiedades de los metales. Son varias las propiedades y normalmente son derivadas del enlace, de su microestructura y de su macroestructura. Las derivadas del enlace consisten en que al tener un enlace metálico son buenos conductores térmicos y eléctricos y tienen buena ductilidad y maleabilidad, gracias a la nube de electrones libres que forman, los cuales están en contacto siempre, ya que están en movimiento. Puede formar aleaciones y formar empaquetamientos densos. Además, el enlace le otorga un brillo metálico característico. Además, les otorga una alta densidad, gracias a la capacidad de que sean aleados, junto con su plasticidad en estado lítico, permite que puedan hacerse perfiles y se puedan soldar diferentes piezas. En metales se pueden dar dos tipos de corrosión: la oxidación por un lado y la corrosión electroquímica. La corrosión se puede dar entre dos metales, intermetálica, tratándose de un par galvánico, que depende de la electronegatividad y si se produce por contacto directo entre ambos materiales. Pero también se puede dar en un único metal, monometálica, pudiendo ser generalizada por toda la superficie, por picaduras o intergranular, tratándose solamente de las zonas más peligrosas y por tanto es más difícil de detectarse, ya que se detecta cuando el material ya está estropeado. Y por último, por aireación diferencial, dándose las superficies de más sufrimiento. Luego tenemos la oxidación, que se produce por contacto del metal con el aire, formando una capa de óxido en la parte superficial del metal. Esta capa puede ser protectora, como en el aluminio, si es impermeable al oxígeno y está bien adherida a la superficie del metal, o no protectora si es porosa, o se desprende o agrieta. Y por último tenemos la corrosión electroquímica, que es posible por la presencia de un medio electrolítico en contacto con el material, una solución acuosa de sales iónicas que necesita un ánodo y un cátodo. De esta forma el ánodo desprende electrones y se oxida y se corroe. En cambio, el cátodo consume electrones y se reduce, acumulando electrones y cationes. El hierro es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, junto al silicio. Se encuentra en forma de minerales. Las principales materias primas de las que se saca el hierro son sus óxidos. Se intenta evitar los sulfuros y principalmente sacamos el hierro de la chatarra, que ya está limpia de oxígeno y de escoria. El proceso de obtención del hierro consiste en que consigamos monóxido de carbono a través de carbón coke. Este sirve para deshacerse del oxígeno de los óxidos y separarlo del hierro. Así el hierro, al tener más densidad, baja al fondo y encima se queda la escoria, que se aprovecha para hacer cementos. Y el dióxido de carbono arriba va a la atmósfera. Pero lo que obtenemos no es hierro, se denomina arrabio y posteriormente se mezcla con la chatarra para obtener hierro. El acero es un producto siderúrgico obtenido a partir de una combinación de hierro y carbono, que forma un sistema. Mediante su diagrama de fases se puede estudiar las diferentes estructuras de los materiales siderúrgicos en función de su contenido de hierro y carbono, y de su temperatura también. Al aumentar la cantidad de carbono, aumenta la resistencia del material y se vuelve menos oxidable y corrosible, pero a su vez se vuelve menos maleable, peor conductor térmico, eléctrico y es más frágil. El diagrama de hierro-carbono se puede identificar en diferentes fases. El hierro puro con un contenido ínfimo de carbono, luego el acero entre un 2% y un 0% y las aleaciones que están entre un 2% y un 6,7% de carbono, que es la proporción máxima que acepta el hierro. El carbono y el hierro, según proporción y temperatura, pueden combinarse de diferentes formas, dando lugar a distintas microestructuras cristalinas simples. El carbono en relación al hierro puede estar dispuesto en él, combinado químicamente con él o bien en forma libre. De este modo, dependiendo de la presencia o no de las fases anteriores o la mezcla de fases, se pueden dar 4 tipos de productos siderúrgicos principales: aceros hipoeutectoides con una proporción de carbono menor al 0,8%, aceros hipereutectoides con una proporción de carbono entre un 0,8 y un 2%,
Después encontramos fundiciones hipoeutécticas con una proporción de carbono entre un 2 y un 4,3% y fundiciones hipereutécticas con proporción de carbono entre un 4,3% y un 6,7%. Las estructuras reales de los metales siderúrgicos están formadas por la mezcla de las anteriores microestructuras y depende de cómo haya sido el tratamiento térmico. Todo ello con un enfriamiento lento. Algunos tratamientos térmicos son el temple o el revenido. El temple se trata de un enfriamiento del acero austenizado formando martensita, endurece y fragiliza el metal. A veces se utilizan catalizadores para variar la velocidad de enfriamiento, como el cromo, el níquel y otra serie de elementos. El revenido se trata de un recalentamiento del acero posterior al temple, por debajo del eutectoide, para reducir el efecto del templado y aumentar la ductilidad y su tenacidad, formando martensita revenida. Y luego por otro lado tenemos los recubrimientos, entre los que encontramos el galvanizado. Se trata de un recubrimiento del acero con una chapa de zinc, sumergiéndolo en un baño de zinc fundido a unos 450 grados aproximadamente. Entonces se alea con el acero y forma varias capas de diferentes proporciones, hierro-zinc. De esta manera funcionan como un par galvánico, siendo el zinc el más electronegativo y el material de sacrificio. La adición de otros metales a la mezcla puede generar una serie de variaciones en las prestaciones del acero. Esto es muy útil cuando se necesitan unas prestaciones determinadas que el acero simple no cumple. Destacamos entre los aceros aleados el acero Corten, ideal para construcciones a la intemperie. Parten del acero galvanizado de grano fino aleado con cobre, formando una pátina de óxido rojizo autoprotectora, que suele crearse en unos 2-3 años. El óxido tiene el mismo coeficiente de dilatación que el acero, por ello se trabaja igual que con aceros normales, aunque conviene usar electrodos especiales, pero tienen igual uso y aplicación que el acero estructural. Prevén la escorrentía de lluvia y son un 50% más caros que el resto de aceros. Luego encontramos el acero inoxidable, que consiste en una aleación de hierro con pequeñas cantidades de carbono, menor a un 1,2%, cromo, que suele ser más de un 12%, y níquel, que hace que la austenita esté estable a baja temperatura. Y también en ocasiones lleva molibdeno, que mejora la resistencia a la corrosión. Muchos aceros inoxidables son además resistentes a altas temperaturas. Según su composición y su microestructura existen tres tipos principales: ferríticos, austeníticos y martensíticos. Y los principales productos que se obtienen del acero son perfiles planos como chapas, flejes o pletinas, alambres como armaduras o verjas, perfiles comerciales y barras, perfiles estructurales, forjados de chapa colaborante, tubos, barras corrugadas, perfiles de ventanas, carriles ferroviarios, remaches y otra serie de productos. Las fundiciones son metales férricos de alto contenido en carbono, en los que la forma y estructura definen la de los productos de fundición y sus características. El carbono, según su composición y proceso metalúrgico, puede aparecer químicamente combinado con el hierro en forma de carburo de hierro o cementita. Por otra parte, también puede aparecer parcialmente separado de la matriz en forma de grafito. También es característica la presencia de azufre, cuyo mayor contenido, junto con la lentitud de enfriamiento, facilita la grafitización del carbono. Por su alto contenido en carbono, son más duras y frágiles, pero se moldean mejor y tienen mayor resistencia a la corrosión. Son dúctiles, mecánicamente tienen mejor resistencia a compresión que a tracción y son malos conductores. Se sueldan mal y absorben las vibraciones, haciéndolas ideales para la fabricación de motores. Pueden ser hipoeutécticas, entre un 2 y un 4,3% de carbono, las cuales están formadas por perlita y ledeburita en matriz de cementita,
e hipereutecticas entre un 4,3% y un 6,7% de carbono, en las que hay solo ledeburita en matriz de cementita. Y las fundiciones suelen utilizarse como instalaciones, soportes y mobiliario urbano.